Vamos a mirar hoy la lección características de la unión hipostática, que no es otra cosa sino cuáles son las características de lo que se presenta en el Señor, de la unión de dos naturalezas en una sola persona. Espero que la mayoría de ustedes haya podido descargar las fotografías que les envié, gráficas que a veces ayudan y espero que no confundan. Procuraremos en esta lección mostrar ya positivamente cuáles son las características, cómo debemos entender que dos naturalezas estén en una sola persona, esto en la persona de Cristo. Como en una complejidad, no podemos decir que es verdad algo en contradicción de otro punto, sino que nos es necesario mantener todas las verdades bíblicas juntas y aprender a reconciliar todos los datos bíblicos de manera apropiada según su contexto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es que la Escritura, si usted se dio cuenta, no tiene un capítulo llamado Cristología, sino que la Cristología nos las va a enseñar de forma dinámica. Y entonces, a veces la Escritura va a estar mirando a Jesucristo en una perspectiva y en una óptica y va a hacer declaraciones donde nosotros, si hacemos bien la tarea, debemos entender esa declaración sin olvidar lo que otros textos y en otras partes de la Escritura dice de Cristo. El problema es que en la Biblia muchas declaraciones hechas hacia Jesucristo se sacan de su perspectiva adecuada y de su contexto adecuado, y ese es el problema de las sectas, que toman uno o un par de textos o un grupo de textos, los que son dados para mostrarnos una perspectiva particular de Jesucristo y elaborar toda una teología desde solo una parte de la Escritura. Y esto no solo se hace en Cristología, se hace en todos los temas. Y así se desconoce lo que la palabra de Dios enseña en otros textos, sin armonizar de manera clara la teología bíblica. Le coloco un ejemplo de cómo esto se hace. Uno de los textos favoritos de los arrianos, Arrio, siglo IV, que negó la divinidad de Jesucristo, lo que hoy más o menos representan los testigos de Jehová. Uno de los textos favoritos de los arrianos es Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. He visto que a muchos cristianos verdaderos no les gusta este texto, porque parece que le da la razón a los que combaten la doctrina trinitaria. Basados en este texto, el cual es cierto, porque está en la Biblia y nos debe gustar tanto como cualquier otro, pero basados en este texto, inspirado por Dios, gente elabora toda su doctrina de Jesucristo, como si fuera el único texto que habla de Jesucristo. Toman este o textos parecidos y hacen toda una teología diciendo, por ejemplo, que Jesucristo no es igual al Padre, que Jesucristo es un ser creado y cosas así como dicen hoy los testigos de Jehová. ¿De dónde sacan? De la Escritura. ¿Dice eso la Escritura? Sí, pero la Escritura dice más que eso, y eso tiene que entenderse en su contexto apropiado. Esto es lo que sucede cuando uno va a la Biblia con un preconcepto y solo va a la Escritura para confirmar lo que uno quiere. Eso es muy fácil de hacer. Cuando no se atiende a lo que la Biblia dice en otros lugares y cuando no se armoniza la Biblia con la Biblia. ¿Acaso deberíamos preguntarle a este texto,
es un texto donde se nos está hablando de la existencia o los tratos eternos de la divinidad. La respuesta es no. Aquí el Señor está hablando en su oficio mediador, en el que enviaría como su vicario al Espíritu Santo, mientras que Él subiría al Padre, quien lo había constituido y enviado como mediador. Como mediador subiría al Padre como a dar cuenta de su obra y servicio. En este sentido, el Padre es mayor que Cristo, por supuesto, porque vino bajo su voluntad como mediador. Pero este texto no nos está hablando de los tratos intertrinitarios. Si fuéramos a preguntarnos, ¿qué es Jesucristo en cuanto a la Trinidad? Pues buscaríamos los textos que eso nos dice. Aquí lo importante es que usted se dé cuenta lo necesario de mirar todas las expresiones bíblicas en su contexto y armonizarlas con el resto de la Biblia. Atiéndase entonces la necesidad en nuestra mente de mantener todas las verdades juntas. Entonces retengamos en nuestro corazón estas 8 características de la unión de las dos naturalezas de Jesucristo en una sola persona. Supongo que la primera gráfica es la manera como deberíamos considerarlo. ¿Qué es Jesucristo? Todo Dios y todo hombre, en una sola persona. Vamos con las características. La primera característica de esta unión es que tenemos en Jesucristo 2 naturalezas completas. Esto es, hermanos, que en Jesucristo a la deidad no le falta nada. Es decir, que en Jesucristo a su naturaleza divina no le falta nada, solo por el hecho que está en unión con su naturaleza humana. También debemos decir que a su naturaleza humana no le falta nada solo porque está en unión con la naturaleza divina. Él es todo y completamente Dios, como el Padre, y es todo y completamente hombre, como nosotros, pero sin pecado. No aceptamos que Jesucristo es casi Dios. Sí, un ser más arriba de lo humano, pero divino en cuanto a que se le participó de divinidad. No. Él, como totalmente Dios, es eternamente divino, es completamente Dios. Por eso, hermanos, en los días de su humillación, uno de sus discípulos le dijo, Señor mío y Dios mío. Y él aceptó el título, porque a Jesucristo, aún en los días de su humillación, no le faltaba nada para ser Dios. Si esto era verdad cuando veló su divinidad, es decir, veló su divinidad, pero seguía siendo todo Dios, entonces es verdad hoy mismo cuando su divinidad ya no está velada. Está en gloria el Señor, pero es tan completamente humano que en Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo. O sea, así como de real hubo un hombre llamado Abraham, Isaac y Jacob, nacidos de mujer y todas estas cosas, así de los patriarcas vino Cristo, un hombre de verdad, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y en primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que, hermanos, la primera manera de entender es que en el Señor, si lo quiere fácil, es que en Jesucristo nada le falta para ser Dios. Es Dios completamente, y Jesucristo nada le falta para ser hombre. Sus dos naturalezas están completas en Él.
como en nosotros, pero totalmente lo contrario. Usted es totalmente hombre y no tiene nada de Dios. ¿Ya? Por eso usted es hombre y no Dios. Y el Padre es solo Dios y no tiene nada de hombre. Y el Espíritu Santo es Dios y no tiene nada de hombre. Jesucristo es todo Dios como el Padre y todo hombre como nosotros, completamente. No le falta nada. Segundo, tenemos en Jesucristo dos naturalezas perfectas. Es decir, hermanos, y esto es muy bueno que lo entendamos, que en todos sus atributos divinos y humanos era lo que es ser Dios y lo que es ser un ser humano, obviamente sin pecado. Es decir, en todos sus atributos divinos, Jesucristo era Dios. Aquí pasamos un buen tiempo en la iglesia estudiando los atributos de Dios. Usted puede repasar todas esas lecciones y leer todos sus apuntes, los atributos de Dios. Y todo eso que va a leer se le aplica completamente a Jesucristo. Se le aplica a Jesucristo aún en los días de su humillación y se aplica a Jesucristo después de ascendido. Todo eso le va a aplicar a Jesucristo. Como hijo de Dios, en su deidad nada le falta para ser Dios. Pero en los días de su carne, entiéndase, su divinidad no sufrió ningún cambio. Cuando digo que en los días de su carne, hago referencia a lo que la Biblia dice para señalarnos esos 33 años. Quizás más, algunos piensan 34 o 35, no sabemos, pero vamos a suponer, ¿alguno sabe cómo sabemos la edad de Jesucristo? Entendemos que, nació, etcétera, ¿verdad? Dice que era de unos 30 años cuando inició su ministerio. De unos 30 años, aproximadamente. ¿Y cómo sabemos que su ministerio duró 3 años y medio? Solo es una conjetura basada en ¿qué? En que los evangelios nos narran 3 Pascuas en las que estuvo. Esa es la única prueba que tenemos que su ministerio duró 3 años y medio. Pudo haber estado en más Pascuas y no decirnos la Biblia. No sabemos. Pero era un dato curioso de esos que a veces no sirven para nada. Pero el punto es este, hermanos. El Señor en los días de su carne, entienda, su divinidad no sufrió ningún cambio. Dígame si eso no es lo que pensamos a veces. Él, desde el vientre de María como en adelante hasta que murió en la cruz y todo, siguió siendo perfectamente Dios. Lo fue eternamente, lo fue en los días de su carne, lo es ahora cuando está exaltado a la diestra de Dios. El asunto es que misteriosa, pero voluntariamente veló su divinidad. ¿Sabe qué es velar? Bueno, es como si pusiéramos aquí una cortina para no dejar ver lo que pasa hacia atrás. Eso es velar. Velar no significa desaparecer lo que hay detrás de la cortina. Significa simplemente poner un velo para que no se vea o no se vea completamente. En los días de su carne, la divinidad de Jesucristo no sufrió ningún cambio. Lo único que pasó es que con su carne Él veló su divinidad, pero no la desapareció. Y la veló voluntariamente. No porque le tocó, sino Él quiso esto. Deliberadamente sometió al Padre el uso de sus capacidades divinas para actuar como mediador. ¿Me hago entender en esta expresión? Él sometió voluntariamente a su Padre las capacidades que tenía para poder actuar como mediador. Pero este Jesús en los días de su carne era perfecto Dios. Mateo 18:20, estaba en los días de su carne y mire lo que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Esto no lo dijo sentado a la diestra de Dios, lo dijo estando acá. ¿Y qué dijo? Yo puedo estar en medio de donde están 2 o 3 reunidos. Y lo dijo en los días de su carne. O sea que su carne desapareció, su omnipresencia, no. Esto de que dice Juan 2, 24 y 25, que el Señor conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Eso se llama omnisciencia, saber todo lo que hay en el corazón. Si nota que aún en los días de su carne, Él siguió siendo tan omnisciente como antes, pero no lo vemos sostenidamente omnisciente. ¿Me hago entender? Su omnisciencia es una de las cosas que velaba detrás de su humanidad y solo sometía al Padre lo que era necesario para su labor de mediador. Porque, de hecho, de eso se trata la encarnación, de que no estuvo siempre o usando su divinidad para su obra, sino que la veló atrás de su humanidad. Ahora, ¿le faltaba a Jesucristo algo para ser todo hombre? No. Así como no le faltaba, y en él su divinidad no sufrió un cambio, tampoco su humanidad sufrió un cambio cuando se le unió su divinidad. De hecho, hermanos, el hecho que en él también tenga una naturaleza humana no afecta su naturaleza humana. Es tan humano, no es humano con un más, ¿verdad? Con un punto extra, es humano. No le falta ni le faltaba nada para ser hombre verdadero, carne verdadera. Lo que le quiero decir es que su humanidad no fue divina. ¿Sí? Su humanidad no fue divina. Es que si su humanidad fuera divina, ya no es humanidad. Su humanidad fue humana, ¿sí? Como la nuestra. Si bien en Jesucristo subsiste la divinidad, su humanidad es completa. Antes de la gloria, con sus debilidades adjuntas, pero ahora, desde la resurrección, su humanidad no es que deje de ser humana, sino que es glorificada. Como la humanidad glorificada que tendremos nosotros. ¿Sí? Pero es humanidad, de hecho, pero es glorificada hoy día. 3. Tenemos en Jesucristo 2 naturalezas distintas. ¿Ya? Entonces me puse al otro lado de la expresión, distintas. Y aquí nos toca sostener, hermanos, a capa y espada, lo que los credos antiguos se esforzaron por enseñar. Y es una línea que no se puede pasar, y es el pensar que la distinción de las 2 naturalezas se borró gracias a que subsisten en una sola persona. Hermanos, miren, no es tan fácil. Si usted toma un vaso de agua y le agrega 3 gotas de tinta, hermano, ¿dónde está el agua y dónde está la tinta? Te dice, esto está ahí, ¿verdad? Ya ambas como que dan paso a una tercera sustancia, ¿ya? Hermanos, en Jesucristo no pasa eso. Las distinciones de sus 2 naturalezas no se borran solo porque subsisten en una sola persona. Mire, el credo de Calcedonia, que le narraba la otra vez, nos recuerda, en modo alguno borrada la diferencia de las naturalezas por causa de la unión, sino que cada naturaleza conserva sus propiedades. Esto es otra forma de decir esto, es una máxima. Lo divino no es humano. Lo humano no es divino. Es decir, un ser humano es un ser humano y siempre lo será. El ser humano
redimido, en la eternidad será glorificado, pero jamás deificado. ¿Ya? Será llevado a un estado de gloria, pero no será deificado, a un estado de ser Dios. No. Siempre seguirá siendo hombre. Algunas personas dicen, bueno, y esto de la glorificación quiere decir que ya, por ejemplo, yo estoy aquí y quiero decir, quiero ir allá, entonces como soy glorificado, me teletransporto. Ay, hermano, usted va a seguir siendo un hombre siempre. Siempre habrá algunas necesidades suprimidas, necesidades que tienen que ver con, me imagino, sustentar la vida, porque no habrá muerte, cosas así, pero hermanos, hombres seremos siempre. Y en el cielo usted está aquí o está allá, y si le toca ir allá, pues le tocará caminar. ¿Me hago entender? Seremos hombres, hombres. Usted dirá, alguna vez conocer estos misterios. Usted va a ser hombre siempre. Hombre siempre. Así que siempre habrá un misterio que pensar. Siempre tendremos campo para crecer. La naturaleza humana de Jesucristo jamás se deificó. La naturaleza humana es en él y seguirá siendo naturaleza humana. Fue exaltada por su unión con lo divino, pero jamás dejó de ser humana, ni hoy día, ni hasta el día de hoy, ni por la eternidad. Dios es Dios y siempre lo será, y jamás puede humanizarse. Dios es Dios y no es ángel, no es hombre, es Dios con sus atributos que hacen que sea Dios y no otro. Les recuerdo que Jesucristo era Dios en espíritu hasta el momento de su encarnación. Luego de su encarnación añadió una naturaleza distinta a la que ya tenía, pero siguió siendo Dios y así será. Por misterioso e inalcanzable que parezca, debemos mantenernos en que en Jesucristo subsisten plenamente dos naturalezas distintas y que lo uno no es lo otro solo porque están en una sola persona. Lo divino es lo divino en él y lo humano es humano en él. ¿Le ayuda la gráfica? Espero que sí. ¿No? ¿No hay gráfica? Sí, ¿verdad? Distintas, perfecto. Así de distinto como es el verde y el amarillo y todo distinto. Lo uno es lo uno y lo otro es lo otro. 4. En Jesucristo ninguna de sus naturalezas se convierte o cambia en otra. En Jesucristo ninguna naturaleza se convierte en otra. Ya habíamos hablado de esto cuando aclaramos que cuando la Biblia dice que el verbo se hizo carne, no debe entenderse que el verbo se transformó en un hombre. La palabra se puede decir, el verbo se hizo carne, de que usted sepa qué está diciendo. Y no es que un ser que era Dios, en el momento de su encarnación, se transformó en un ser humano. Porque si se transformó en un ser humano, ¿ya qué? Ya no es Dios. Le estoy diciendo que ninguna naturaleza se convierte en otra. Y no pensemos que en la glorificación lo que pasó es que su ser humano se transformó de nuevo en divino. No. No hubo transformación ni de Dios a hombre ni de hombre a Dios. Si Dios Hijo se transformó en hombre, ya no fue Dios. Su naturaleza divina, perfecta, absoluta e infinita, si así creyéramos, dejó de ser lo que era y sufrió un cambio a algo menor. Imagínese pasarse de Dios a ser hombre. Pero sabemos que Dios no puede dejar de ser Dios, Él no se puede negar a sí mismo. Cristo siguió siendo lo que era, pero asumió una naturaleza que no tenía. Eso sí es misterioso, ¿no cree? Él eternamente era Dios. En el tiempo adjuntó a su persona una naturaleza que Él no tenía. Es la humana. Su naturaleza divina es infinita y perfecta. No puede ser reemplazada por la naturaleza humana que es creada.
el gran misterio de la encarnación es que el Señor veló su deidad detrás de su humanidad, pero no que se convirtió en hombre, adjuntó una naturaleza humana, que es distinto decir, ni por un momento dejó de ser Dios, solo la ocultó su naturaleza divina. Tampoco su naturaleza humana se convierte en divina, porque si la naturaleza humana se convierte en divina, entonces él ya no es humano. Y eso significa que después de que haya pasado, vamos a suponer que en algún momento de la vida del Señor, su naturaleza humana se volvió divina. A partir de ese momento, textos como que tenemos un mediador, Jesucristo hombre, ya no aplican, porque ya no sería hombre. Ya no se diría, tenemos un sumo sacerdote como nosotros, que se puede compadecer, porque ya no sería como nosotros. Ya abandonó el ser hombre para ser Dios. No. Estudiaríamos casi que el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, la naturaleza humana no se volvió divina. Se rompería el vínculo que Él tiene con nosotros como mediador, y aquí está una misericordia, que Él aceptó tomar naturaleza humana desde ese momento y lo será eternamente para mantener un vínculo con su pueblo, que es humano. ¿Ya? Eso es misericordia, hermano. Él estaba feliz siendo Dios. Pero ahora, desde el momento de su encarnación, tomó esa naturaleza y nunca dejará de serlo. Siempre será Dios hombre. Y quiso mantener esa unión con nosotros para mantener un vínculo con aquellos que quiso salvar. Quinto, Cristo no está compuesto por sus dos naturalezas. Creo que ese es un error muy común entre los cristianos. Casi que en nuestra mente pensamos que Jesucristo es 50% Dios y 50% hombre. Es decir, Él es mitad Dios y mitad hombre. Es que es fácil, ¿no? Tiene dos naturalezas. ¿Cómo está en eso? Pues mitad y mitad. Hermanos, Jesucristo no está compuesto por sus dos naturalezas. Afirmamos que Jesucristo es todo Dios y todo hombre, y que no es mitad Dios ni mitad hombre. Distinguimos el hecho, sí, que de sus dos naturalezas, una es eterna, completamente eterna, que fue previa y es lo que se llama su naturaleza dominante. ¿Cuál fue? Su naturaleza divina. Él hacia atrás, a la eternidad hacia atrás, no fue hombre. Así que antes de su encarnación hay una naturaleza que él ya tenía. Su naturaleza eterna, perfecta, la naturaleza antecedente y lo que se le llama su naturaleza dominante. ¿Ya? Podemos decir que su humanidad subsiste bajo su divinidad, porque fue la humanidad la que fue añadida. Pero hermanos, la naturaleza divina no se resta. El Señor no está compuesto de una parte divina y una humana. Nosotros, en cambio, somos seres compuestos. Tenemos una parte material y otra espiritual. Jesucristo no está compuesto de una parte divina y una parte humana. Jesucristo es Dios y hombre, ¿sí? Jesucristo no está compuesto de una parte humana y una divina, sino que Jesucristo es Dios y hombre. No está compuesto, como nosotros sí. 6. Las dos naturalezas en Jesucristo no sufren confusión alguna. Claro, hermanos, volvemos al punto de que si le dijera que tome un vaso de agua y le pone allí tinta, hermanos, llega un momento donde usted no pudiera diferenciar las propiedades del agua y de la tinta que le puso. Estarían confusas ambas cosas. Pero en Jesucristo sus naturalezas no se confunden. ¿Dónde está el misterio? Que están allí, ambas, al mismo tiempo, pero no se confunden.
Y esto es lo que se nos dice como una implicación, y es que debido a que en Jesucristo, al tener dos naturalezas en una sola y única persona, aquello que se afirme de una de las dos naturalezas se afirma de la persona misma. Mucho cuidado, son palabras que dan una idea. Ya que en Jesucristo, o Jesucristo tiene dos naturalezas, cualquier cosa que se diga de una sola de sus naturalezas, se puede decir de la persona misma. No entienda esto, que lo que se puede decir de una naturaleza, se puede decir de la otra. No. Yo me explico, hermanos, para que esto quede claro. ¿Es correcta la frase Cristo murió por nosotros? Claro que sí. Pero es que esta expresión corresponde al Cristo en su divinidad. No, porque la divinidad no puede morir. Esta expresión, Cristo murió, es una expresión que nos está mostrando algo que le pasó a su humanidad. Entonces, lo que se puede decir en este caso de su humanidad, que es que murió, se puede decir de la persona, Cristo. Lo que no se puede decir es que lo que es propio de una naturaleza se puede decir de la otra. Que es propio de la naturaleza humana, morir. Entonces eso se le puede decir lo mismo a la naturaleza divina. No. Estoy diciendo de la persona. Y esto es bueno que lo entienda, parece enredado, pero es que la Biblia no le va a decir Cristo en su humanidad murió por los pecadores. ¿Qué le va a decir? Cristo murió por los pecadores. No dice, ¿pero Cristo no que era divino? Sí, aquí está hablando de la persona, aunque lo que dice solo se aplica a una de sus naturalezas. Obviamente hay pasajes en la que tal o cual cosa pasa. Mire, el Señor rogó al Padre, en Juan 17:5, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿A qué le podemos aplicar este texto? A su divinidad, porque la humanidad de Jesucristo no estaba antes que el mundo fuese. Entonces, esto que el Señor dijo, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, solo se puede aplicar a su divinidad. Sin embargo, la Biblia no va a decir Jesús en su divinidad dijo, sino Jesús oró. Y pare de contar. Jesús oró. Un teólogo dice, es instructivo observar aquí cuán fácil y naturalmente los escritores sagrados predican de nuestro Señor los atributos de la humanidad y los atributos de su divinidad, sea como sea que se denomine a su persona. Le llaman Señor y le atribuyen a menudo en la misma oración lo que es cierto de Él solo como Dios, aquello que es solo cierto de su humanidad, y lo que es cierto de Él solo como el Dios hombre. Lo que el teólogo quiere decir, hermanos, piense solo este asunto. Cuando usted se dirige al Señor, le llama Señor. Señor, ¿es un título de qué? ¿Humanidad o divinidad? Sí, de divinidad. Señor, gracias por morir por mí. ¿Qué dijo de Él? Algo que es de su humanidad. Pero usted puede orar así, tranquilo. Porque lo que es cierto de alguna de sus naturalezas es cierto de la persona. Pero cuidado, yo dije, lo que es cierto de cualquiera de sus naturalezas es cierto de su persona. No estoy diciendo que lo que es cierto de una naturaleza es cierto de otra. Porque la divinidad no puede morir. Usted no puede decir, gracias Dios por morir por mí.
Eso en sí es incorrecto. Porque el que murió fue Dios en Jesucristo, exacto, Cristo, muy bien. Por eso dice, sin confusión, no confunda. Lo que es humano, lo que es divino, pero tranquilo, no se encarte con esto. ¿Por qué? Porque la Biblia le llama a Jesús, al que hizo un milagro, llama a Cristo al que murió indistintamente. Séptimo, las dos naturalezas de Cristo no se mezclan. Eso quiere decir que cada naturaleza tiene sus propiedades, sus características. No hay transferencia de poderes de una naturaleza a otra. Los elementos divinos no pueden mezclarse con los humanos, ni los humanos con los divinos. Si esto se pudiera hacer, no tendríamos todo Dios y todo hombre, sino una mezcolanza de Dios y hombre, dando paso a una naturaleza como a una tercera naturaleza, como un revuelto entre ambas cosas. Recordemos que el Señor es tanto Dios como hombre. Si no atendemos a esto, si hacemos una mezcolanza de sus naturalezas, podemos llegar a conclusiones bastante desviadas, como decir que María es madre de Dios. Sí, ese es el peligro que hay cuando se revuelven en nuestra mente sus naturalezas. Usted dice, pero es lo mismo, ¿no que Jesús es Dios? Bueno, sí, pero no todas las reglas de tres funcionan, ¿sabe? En lógica es lo que le quiero decir. De pronto en el papel sí, los matemáticos no me vayan a pegar, ya me miraron mal. Tranquilos. En lógica. No haga reglas de tres como tan fáciles. En la lógica. Porque yo le diría, el aguacate es verde. El pasto es verde. Entonces, ¿el pasto es aguacate? ¿De qué no? Usted no me puede decir, ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Jesús murió? Sí. ¿Entonces Dios murió? No, ¿verdad? No funciona así. Eso sería revolver su naturaleza. Es decir, que como era en Jesucristo, da igual decir Dios murió o Jesús murió. No. Porque sus naturalezas no se confunden. Aunque podamos decir Jesús murió, Cristo murió, el Hijo de Dios murió, ¿lo podemos decir? En nuestra mente siempre debemos pensar que lo que murió en Él fue su naturaleza humana. Podemos llegar a afirmar que Jesús, ya que Jesús es divino, entonces Dios murió en la cruz. Esta herejía se conoció como el patripacionismo en un momento, de decir, ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Jesús murió en la cruz? Sí. Entonces, ¿Dios murió en la cruz? No. Son estas cosas que se hacen al confundir las cosas. Y por último, hermanos, las dos naturalezas en Jesucristo son indivisibles e inseparables. Sí, hermanos, no las podemos confundir, pero tampoco las podemos separar. Hablamos de que luego que el Señor tomara naturaleza humana, y aunque por estudio hagamos una distinción entre sus naturalezas, y por causa de algunos textos debe estar en nuestra mente la distinción de sus naturalezas, no se pueden separar como si se formaran dos individuos en Jesucristo. A nivel de la práctica, a veces hacemos unas distinciones que suelen sugerir esto. Por eso es a veces mejor no referirnos así. No que no sea útil, a veces será útil hacer esto. Pero a veces no es útil porque a veces nuestro lenguaje sugiere que las dos naturalezas en Cristo se pueden dividir. Recordemos que dos naturalezas no es igual a decir dos personas. Jesús, Dios Hijo, es la segunda persona de la Trinidad. Es nuestro Redentor que nació de la Virgen María y caminó entre nosotros. Murió, ascendió al cielo. La inseparabilidad de sus dos naturalezas también deja en claro otra cosa.
Al contrario de lo que se puede escuchar en algunos lugares del protestantismo, la naturaleza divina de Cristo no se separó en el Calvario de Él. Cuando el Señor dijo, ¿por qué me has abandonado?, no piense que la divinidad sufrió una ruptura y que en Trinidad fue que hubo una separación que hizo que Jesucristo dijera, ¿por qué me has abandonado? No fue al nivel de su divinidad. Cuando decimos que el Padre abandonó a su Hijo en la cruz, lo hacemos al nivel de su ser como mediador, no como segunda persona de la Trinidad. La Trinidad no puede desecharse a sí misma. ¿Me hago entender? Yo entiendo, es más fácil que el cuadro nos cuadre en la cabeza. Es decir, aquí el Padre desechó a su Hijo en la cruz, lo desechó completamente. Esa unión trinitaria que habían tenido, por un momento fue separada en la cruz. Un momento, pare ahí. La Trinidad quedó intocable, intocable. Lo que pasó allí, y ya lo miraremos cuando miremos esa palabra de Cristo en la cruz, el día que lo veamos, eso se alargó, ¿verdad? Pero Él no dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué dice? Dios mío. ¿Sí ve cómo trató al Padre? Así que no estaba hablando como hijo, segunda persona, sino como ese individuo que se presenta delante de Dios. Son perspectivas, ¿ya? Pero nunca piense que la Trinidad se separó en la cruz, cuidado. Cada naturaleza sigue teniendo sus propiedades, pero no se pueden separar. No se pueden separar. Bien, quiero terminar, porque para que esto no parezca seco, la enseñanza, para responder 3 preguntas sencillas. ¿Cómo deberíamos pensar de Cristo? ¿Como Dios o como hombre? Hay varios pasajes que son difíciles de integrar. ¿Cómo podía Cristo ser, si yo le digo Cristo es omnipotente? ¿Sí? Cristo era omnipotente, ¿qué diría usted? Cristo era débil, ¿qué diría usted? Duro, ¿verdad? Pero hermanos, sí, amén. En los días de su carne fue débil. Hasta dormía, ¿no? Si yo le digo, Cristo abandonó este mundo y ya no está con nosotros, ¿verdad o no verdad? ¿Verdad? Él dijo, es conveniente que yo me vaya. Y si le digo, Cristo está entre nosotros, también, qué bien, sí, hermanos. Eso solo pasa con Cristo. Y es verdad ambas cosas. ¿Cómo pensar en Él? Hermanos, salvo cuando le sea necesario, no diga como Dios tal cosa y como hombre tal cosa. Eso no está prohibido. Solo que lo use como algo que subyace aquí adentro y que a veces es necesario sacar para aclarar. Pero generalmente, hermano, no se embolate, piense en Jesucristo o en Cristo o en el Señor al nivel de Dios hombre, siempre. Porque así lo trata el Nuevo Testamento y puntos. Los puntos de entendimiento vistos hoy deben estar en el trasfondo cuando leemos la Escritura. Eso nos sirve, hermanos. Cuando usted mire, por ejemplo, que el Señor tuvo sed, usted no empiece a hacer elucubraciones cómo Dios va a tener sed, si bla, bla. Bueno, ya, ¿eso le sirve? ¿Usted lo tiene aquí? Usted dice, ya entiendo. Es humanidad. Pero hermanos, no es necesario que andemos diciendo cuando Cristo en su humanidad tuvo sed. Uy, hermanos, liberémonos de eso porque si no va a ser tremendo. Hablar, orar, pensar en Jesucristo. Podemos decir Jesucristo tuvo sed. Cristo tuvo sed. El Señor tuvo sed. Desde que eso esté claro en su mente. Debemos pensar no en el Dios Jesucristo ni en el hombre Jesucristo, sino en el mediador Jesucristo, que es Dios y hombre.
Sí, hermano, no estoy diciendo que sea prohibido. Hay veces es necesario decir, como, hermano, mire, esto fue así por su divinidad o etcétera. Está bien. Pero por lo general es mejor no enfocar tanto las naturalezas de Cristo como la persona de Cristo. Le hago esa recomendación. No enfoque tanto naturalezas, sino la persona. Al decir persona, ya usted sabe que es una persona con dos naturalezas y está bien. Segundo, ya, entonces respondí a la pregunta, ¿cómo pensar de Cristo? Como es Dios hombre. Pensemos de Él como mediador. Como mediador es Dios y hombre. Pensemos en una sola persona y sabemos que su sola persona tiene dos naturalezas, está bien. 2. ¿Cómo referirnos a Cristo? ¿Como Dios o como hombre? Sin duda que en el trasfondo, y sobre todo los que predicamos la palabra, claro que tenemos más tiempo de hablar y de cometer errores cuando hablamos, eso debe estar tan claro en nuestra mente, no digo resuelto, como que, yo ya sé lo que, misterio para ustedes, para mí no, misterio para todos. Eso debe estar en nuestra mente tan claro, lo que es de cada naturaleza, eso debe estar en nuestra mente, pero no debemos errar en distinciones tan finas y engorrosas como si para hablar de su deidad usemos una palabra específica y para hablar de su humanidad usemos otra palabra para no parecer confusos. No, hermanos, no nos tengamos esa carga. Generalmente lo que se dice de alguna de sus dos naturalezas se dice de la persona. Pregunta: ¿el nombre Jesús hace referencia a su humanidad o a su divinidad? Bueno, piense. ¿Cuándo se le llamó Jesús? Muy bien, entonces ¿a qué hace referencia? A su humanidad, sí, muy bien. Él no fue llamado Jesús antes de su encarnación. Fue por la encarnación que el ángel le dijo, y llamarás su nombre Jesús. O sea que el nombre Jesús como tal es el nombre personal de su humanidad. ¿Sí? De todo lo que hemos aclarado, ahora piense. Juan 8:58, Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Uy, pero si era el nombre de su humanidad, ¿cómo nos va a decir esto? Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos? Miren lo engorroso en que nos meteríamos diciendo, bueno, cuando yo voy a hablar de Jesús, por ejemplo, de su muerte o de sus debilidades, voy a usar Jesús. Y cuando vaya a hablar de su divinidad, voy a usar Hijo de Dios o Señor. Y cuando vaya a hablar de Él como mediador, voy a decirle Cristo. Uy, hermano, ni la Biblia razona así. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Se supone que es el título de su humanidad. En 1 Corintios 2:8 dice, sabiduría que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Señor de gloria es un título ¿de qué? De su divinidad. Dice, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Uno dice, no, aquí era Jesús, ¿no? ¿Por qué le dice Señor de gloria? No, estoy confuso. No, hermanos, no se confunda. ¿Cómo referirnos a Cristo? Refiérase a Él como Jesús, como Señor, desde que en su trasfondo mental tenga claro que es una sola persona con dos naturalezas, no briegue con esto. Esto es una forma de afirmar que cualquier cosa que se pueda decir de una de sus naturalezas, se puede decir de Jesucristo. Y finalmente, ¿cómo adorar a Cristo? ¿Como Dios o como hombre? No me responda. Digo, rápido. ¿Cómo adorar a Cristo? ¿Como Dios o como hombre? No se me raje en esta última. No, en esta última. Usted me dice, ¿como Dios? ¿Es que le puede quitar el hombre? Bueno, muy bien. Hay un teólogo, si usted no está preparado,
Usted pensaba que Berkov y Hodge eran duros, debería leer a Gerardus Voss. Pero Dios ha levantado hombres que han podido explicar esto. Tremendo. Pues. Mire, él nos responde esto en 3 sentencias muy sencillas. Dice, a Cristo el mediador ya no se le puede orar y adorar exclusivamente como Dios aparte de su humanidad. Hoy día, hermanos, lo que le quiere decir es cómo orarle y adorarle a Él exclusivamente como Dios. Si hoy día, desde que nació, también es hombre. ¿Ya? ¿Cómo adorarlo? Está bien, si fuéramos Abraham adorando a Cristo, pues le adoraríamos solo como Dios porque eso era lo que era. Pero después de que tiene humanidad, ya es Dios hombre. ¿Cómo adorar a Jesús sin tener en cuenta sus 2 naturalezas? Él dice, como verbo hecho carne, Él es el objeto de nuestra adoración. No tenga miedo de estar diciendo, uy, eso sería adorar a un hombre. Lo que pasa es que la humanidad de Cristo jamás ha existido por fuera de su divinidad. Duro fuera que hubiera un hombre llamado Jesús, que vivió, creció, y con el tiempo vino la divinidad y lo atrapó. Pero hermanos, nunca la humanidad de Cristo vivió por fuera de su divinidad. Adorémosle como mediador, como Dios hombre. Segundo, él dice, para nosotros, Cristo solamente puede ser el objeto de adoración como el Dios hombre, como poseedor de una naturaleza humana en unidad, por ser mediador, con la naturaleza divina. De ahí se deduce inmediatamente que la adoración a Cristo debe ser dirigida a Él como mediador. Qué buen punto, yo le explico. Ya que después ¿para qué Él tomó carne? Para ser nuestro mediador. A partir de que tomó carne, hermanos, ya Jesucristo para nosotros es mediador y lo será para siempre. Nunca adoraremos a Jesús sino en su ser mediador, en su oficio mediador. De ahí se deduce, dice él, que nuestra adoración a Cristo debe ser dirigida a Él como mediador. Mire lo que dice él, muy importante. Él no puede convertirse en el objeto último de nuestra adoración. Por así decirlo. Más bien, Él es el medio por el que adoramos al Padre. ¿Qué es Jesucristo? El mediador. No es que adorar a Jesucristo no se pueda. Es adorarlo como mediador. Al final, adoramos a Jesús como mediador, porque a través de ese mediador podemos adorar a Dios Padre. Por eso las oraciones y la adoración generalmente van dirigidas al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me hago entender, hermano? Jesucristo vino aquí a ser mediador. Es decir, Él jamás dejará de ser la vía o el camino por el que llegamos a Dios Padre. Y tercero, dice, a la pregunta de cómo debe ser adorado Cristo, la respuesta debe ser como mediador, que es a la vez hombre y Dios. No podemos adorar a Jesucristo sobre la base de su humanidad sola, como si alguna vez hubiera existido aparte de su divinidad. Pero si hubiera una advertencia, es no hacer de la humanidad de Jesucristo el objeto de la adoración. Primero, porque no se puede. Segundo, porque Jesucristo no es hombre, sino Dios hombre. ¿Y por qué le dije esto?
¿Se ha puesto a pensar usted quién es el objeto de la adoración del catolicismo romano? Piénselo, hermano. Usted que militó en el catolicismo, dígame en la práctica, no en la teoría, en la práctica, el objeto de la adoración era Jesús hombre. Dios no, sino como hombre. Todo gira en torno a la humanidad de Cristo. ¿Sí se ha dado cuenta? Entonces, en eso se hace una división, porque, mire, para cada uno, me imagino, de ustedes que militó en el catolicismo, o a la mayoría, cuando se les explicó que Jesucristo era Dios, muchos de ustedes se sorprendieron, ¿no era así? Pero bueno, ¿pero por qué si el catolicismo también cree que Jesucristo es Dios? Porque nunca se enfatiza ni se enseña eso. Parece que para ellos es conveniente sacar a un lado la humanidad de Jesús y hacer de todo eso su culto de la humanidad. Por eso la imagen de ¿qué es? La imagen es de ¿qué? De un Jesús. No está Jesús sentado nunca en un trono, ¿sí se ha dado cuenta? Siempre es allí. ¿Cuál es el asunto de la cena? Que usted se come ¿qué? El cuerpo, ¿sí ve? La humanidad. Todo es la humanidad. Es más, divinidad se le atribuye a la mamá, no al hijo. El mismo catolicismo siente la necesidad de adorar una divinidad. No adora a Jesús, adora a María. Por eso le digo, hermanos, que ¿cómo debe ser adorado Cristo? Como mediador, Dios hombre. Lo que debemos advertir es como sacar la humanidad a un lado y adorarla. Y no intentemos sacar su divinidad a un lado como si Él no fuera hombre. Hoy día, cuando oramos a través de Cristo, estamos orando a través de un mediador que es Dios hombre al mismo tiempo. Gloria al Señor, hermanos, por estas clases, que el Señor las bendiga. Debemos levantar nuestros muros doctrinales. A mí a veces me causa impresión cuando, eso hay de todo por internet, ¿no? Eso hay de todo eso. Y bueno, yo me divierto un poco. Y ahí dice, testimonio de exprotestante, ahora es unitario. Ya sí hay testimonio de todos, ¿no? Pero me causa impresión esto. ¿Cómo es que alguien que profesó la fe cristiana ahora viva y predique que no hay Trinidad, por ejemplo? Yo digo, le hubiera sido bueno asistir a nuestras clases de Cristología. No hubiera sido presa de las sectas que niegan la Trinidad o el sacrificio de Cristo. Así que estas clases, hermanos, también tómelas, primero para tener una claridad en el Dios que adoramos, pero también como protección, hermanos, porque ninguno de nosotros está blindado de la falsa doctrina por sí mismo. Tenemos que acudir a su palabra. Oremos.